Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido de este podcast tiene fines educativos, recreativos y de sensibilización social. No pretende ser un asesoramiento legal ni una opinión jurídica. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Este podcast está dirigido a un público mayor de 18 años o, en su defecto, que esté acompañado de un adulto responsable. Se recomienda discreción y respeto al escuchar este podcast. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. Ustedes saben que en este podcast pues solemos tener invitados de mucho interés, gente que literalmente tienen algo para contar. Yo sé que todas tienen algo para contar, pero algo más allá, algo especial, porque cada episodio es súper especial, es único, y en este caso pues tengo una súper invitada que quiero dejar que la vayan viendo. Ella es Kimberly Cárdenas. Kimberly, adelante. Y de verdad, mil y mil gracias por aceptar la invitación, por estar acá, por sacarnos de tu tiempo. Qué nota que estés aquí y pues bienvenida a Charla Legal. Hola Jordan y hola a todos tus oyentes. Y no, pues honor el que me haces tú al invitarme. Entonces, no, por aquí muy contenta. Como ya lo escucharon, Kimberly Cárdenas. Y nada, un gusto estar por aquí. Cuéntanos un poquito de ti, qué te dedicas, quién eres, quién es Kimberly Cárdenas, qué le gusta, qué está haciendo, en qué anda. Empezamos con preguntas difíciles. Empezamos fuerte. Bueno, bueno, ¿a qué me dedico? Hace como 10 años me entró la idea de que estudiar Derecho era una buena idea. Entonces hice mis 5 años de Derecho Reglamentarios y me convertí en abogada. Entonces, profesionalmente a eso me dedico, soy abogada. Me gradué de la Universidad Militar. Posterior me pareció de nuevo buena idea hacer una especialización en Derecho Comercial porque me interesaba mucho. De hecho, el énfasis que tuve en la universidad era Derecho Privado, entonces hice una especialización en Derecho Comercial. Bueno, posterior me pareció también buena idea hacer un máster en marketing digital y bueno, ahí estoy terminando todavía mi tesis de pues, la tesina que tengo que hacer y eso profesionalmente. Y por otro lado, tengo 27 años, soy bogotana y de gustos todo. La arepa boyacense, por ejemplo. Pero bueno, eso puede definirme profesionalmente y un poquito más de eso. Cuéntanos un poquito, bueno, pues porque terminas estudiando Derecho, creo que es una pregunta que siempre me gusta como explorar, como ver, especialmente porque a veces el motivo por el cual uno empieza a estudiar Derecho no es el mismo motivo por el cual uno continúa estudiando Derecho, ¿no? A veces suele pasar que hay como ese cambio en la historia, ¿no? Ese cambio en nuestra vida que nos hace continuar acá, pero en tu caso, ¿cuál fue? Me gustaría como saber un poco qué te hizo estudiar Derecho. Bueno, pues los motivos, digamos que cuando estaba en el colegio siempre como que realmente lo tenía muy claro de mis opciones. Yo pensé en un momento que me parecía buena idea o ser periodista o ser abogado. Entonces, digamos que por ese momento estaba atravesando o estaba muy vivo mi sentido por la justicia y me parecía que tenía que hacerle caso a eso. Entonces, al final me decanto por derecho y digo, no, no, derecho es la profesión que yo quiero ejercer, definitivamente. eh, Todas estas causas de ayudar al necesitado, etcétera. O sea, todo mi sentido de la justicia estaba ahí presente. Entonces, realmente con esa motivación empiezo a estudiar derecho. Ujú. Y bueno, siempre me sentí como
como muy identificada, no sé, como me gustaba mucho como proteger a los demás, como que eso, las causas de injusticia me llamaban mucho, entonces en el colegio, pues obviamente súper metida en todo, cuidando a mis compañeras, haciendo parte de los proyectos que hay que hacer, siempre motivada para hacer cualquier actividad, estaba de primera, siempre yo los dando la mano, entonces como que en ese momento mi cerebro relacionaba derecho con eso y dije, no, es esto. Y esa fue mi motivación para empezar a estudiar derecho a los 17 años. Ok, ¿y cómo te fue? Qué tal esa, o sea, qué tal tu recorrido por la carrera, especialmente en la militar? Porque pues los dos somos egresados de la misma universidad. Sí, Orgullosamente, bueno, ¿no? yo inicio Por si alguien de la militar está orgullosamente viendo, no granadinos, cómo es que era la militar soy yo, la militar, ¿cómo es? la militar soy yo, la militar eres tú y la militar somos todos. Ciencia, patria y familia. Sí, sí, sí. Yo inicio derecho en la militar. eh, Realmente, voy a ser absolutamente sincera, yo quería estudiar de noche porque yo quería iniciar a trabajar. En ese momento, mi papá tenía un proyecto de iniciar su empresa y pues él la inicia y la idea es que yo lo acompañe. Entonces, mi motivación principal es poder estudiar de noche y trabajar de día. Y es la razón principal por la que yo escojo la militar y bueno, también por la cercanía, porque pues tiene una ubicación estratégica en las Sienes, para mí era perfecto. Entonces, eh, siendo absolutamente sincera, esos fueron los dos motivos por los que inicio a estudiar Derecho en la Militar. Hago toda la carrera de noche y efectivamente inicio a trabajar a los 17 en el proyecto que tenía mi papá como emprendedor, pues como a iniciar su empresa. Y entonces inicio a trabajar también con él, entonces eso es una experiencia muy bonita que tengo ahí por el lado familiar, porque inicio pues a trabajar de cero, aún siendo menor de edad. De hecho, fui al Ministerio de Trabajo a pedir la autorización para poder trabajar, o sea, todo así con las de la Claro, ley. claro. El primer acto responsable de un futuro abogado, evitar que sancionen a la empresa que está empezando tu padre. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, pero mi proceso por la militar fue muy chévere. Obviamente para mí fue muy nutritivo porque, bueno, entro muy chiquita y pues estudiar de noche es estudiar con todas las personas que estaban trabajando, que tenían otros procesos totalmente diferentes a los míos, porque al fin y al cabo yo era una adolescente, pero yo entro y hay un montón de gente que ya es su segunda carrera o que eh, ha trabajado en X escenario y le dio por empezar a estudiar derecho y ya eran personas mucho más adultas. Entonces, pues ese contraste para mí, yo siento que fue muy positivo y que pues en parte aportó mucho a mi desarrollo como profesional también, porque me nutro mucho de las experiencias de mis compañeros. Y bueno, y tú y yo lo sabemos que uno conoce muchas historias ahí de militares retirados que estuvieron en guerra y un montón de cosas que, bueno, que al fin y al cabo le nutren mucho el proceso que uno va llevando. Entonces, puedo decir que mi proceso fue muy positivo en ese sentido. Y digamos que lo único que a mí me faltó en la militar fue vivir una experiencia un poco más universitaria de estar todo el día en la universidad, de, ay, Ujú. vamos por la pola luego. Por lo que Bueno, pues, estudiaba, bueno, llegaba, sí, sí, de noche, sí. Pero yo creo claro, que yo llegaba, yo creo que la pola ahí en la 100 con 11, yo creo que siempre sí, hay. claro, total, 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 pero al inicio pues no trataba de, como me sentía, obviamente en gran diferencia, pues trataba de ser un poquito más centrada, de cuidado. Entonces, digamos que luego sentía que me debía un poquito eso de esa experiencia universitaria, estar todo el día en la universidad, de, pues parcharse en la universidad, que es como una de las Ujú. cosas más bacanas que uno puede tener en esa etapa. Pero bueno, después en otra etapa la logró, la Con el logró doctorado. cuadrar. No, la hice luego cuando empecé a hacer el máster, pues ahí sí me doy toda mi etapa universitaria, pero bueno, esa te la cuento luego. Ok. Bueno,
Justamente, bueno, entonces tú arrancas con este tema y empiezas a hacer como la abogada literal que empieza a construir una empresa de ceros, básicamente, Sí, ¿no? sí, realmente el proceso que llevo aquí con mi familia, bueno, la empresa es de un tema absolutamente ajeno a mis conocimientos, que era una empresa de sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica. Y realmente cuando yo inicio, pues obviamente mi papá necesita que yo sea la abogada, la contadora, todo, Ujú, porque él necesita su asistente, él necesita todo absolutamente. Cuando uno empieza un negocio, uno sabe que es todero. Y entonces yo inicio ese proceso con él, de empezar a llevar cosas de contabilidad de las que no tenía ni idea, pero ahí voy aprendiendo y realmente me voy perfilando. No voy a negar que cada tercer día yo llamaba llorando a mi mamá como le voy a renunciar, o sea, le voy a renunciar. Pero fue algo muy positivo para mí, realmente fue muy positivo y en cuanto al crecimiento de la empresa, realmente fue así. O sea, en la medida en que yo iba aprendiendo cosas, las iba aplicando en la empresa. Y tipo también cuando empezaba a salir la normatividad de la que teníamos que estar pues al día, pues también la iba aplicando y preguntas que me iban saliendo también la empresa las iba llevando a la universidad, a la academia y así iba como intercambiando. Pero sí, realmente en la universidad yo aprendía, no, que la política de Best Data debe aplicarse de tal forma. Yo llegaba a decir nos toca implementar esto porque antes estamos es tarde para hacerlo. Entonces, eso me fue nutriendo mucho y obviamente fui aprendiendo cosas tanto de contabilidad como de pocas, pero eso fue muy nutritivo para mí. ujú. Pero fuimos construyendo el negocio así, pues prácticamente de la mano con mi papá, porque mi papá pues se dedica obviamente a temas de ingeniería, a hacer lo que él sabe hacer. Y era muy Ujú. chistoso para mí porque me llegaban preguntas que yo decía, ¿un equipo de qué? ¿De inverter qué? O sea, confundidísima, pero bueno, eso también me sirvió para darme cuenta de cómo funcionaban los negocios, de cómo se iban haciendo las empresas, que todo lo que iba detrás y ver cómo se va construyendo un negocio poco a poco es muy importante. Eh, Eso me pareció a mí, eso me marcó. Debo decir que eso marcó hasta el momento, es una de las cosas que más me ha marcado y en la que se ha desarrollado como tal todo mi crecimiento personal y profesional. ¿Y qué tal? Bueno, ¿y por qué decides? Me gustaría entrar un poco como a tu aventura haciéndote el máster, porque decides como encaminarte un poco por otra rama, por otra área. ¿Qué es lo que te lleva a ti como a hacer como conexión con eso tan en teoría lejano al derecho, ¿no? Sí, pues para mí no era tan lejano porque venía muy conectado, obviamente, de esta experiencia que te digo que me marca a mí, siendo, digamos, empezando un negocio. Y es que siempre llegaban, luego, bueno, va muy conectado luego también cuando haga la especialización, la hago en Derecho Comercial. En ese momento, obviamente empezamos me empiezo a ver mucha temática sobre la que se desarrollan empresas y cosas grandísimas, fusiones, adquisiciones, pero llegó a algunos contratos. Y a mí siempre me llamaba la atención como la discrepancia entre lo que pensaba el empresario y entre lo que realmente uno tenía que entrar a regular, los riesgos, las limitaciones, un montón de cosas. Luego que hago eso, estaba iniciando un proyecto con una amiga de un par de asesorías y queríamos que las cosas se dieran de una manera diferente, empezar un poquito más por el lado de los creativos, entenderlos. Y porque bueno, el derecho a mí me gustaba mucho, pero en un punto me sentía estancada cuando empezaba a mirar, dije, bueno, listo, si quiero salir de esto, tengo que empezar a ver qué otra cosa puedo hacer. En ese momento me parecía chévere todo lo de los fintech, un montón de cosas, pero como que sentía que por ahí no iba lo mío. Cuando empiezo a ver esto, también empiezan a llegar muchas consultas sobre los emprendedores de la misma empresa, de todo lo que, el ecosistema en el que yo me estaba desarrollando. No solamente preguntas de cómo se hacían las cosas en la empresa, sino como que el emprendedor tiene muchas dudas sobre no solamente el desarrollo legal, sino además de cómo hacer para crecer la empresa. Porque hay gente que es muy talentosa, pero obviamente es diferente la experiencia en los negocios. Y a mí eso me empieza a llamar mucho la atención y bueno,
por allá adentro de mí había un lado creativo que siempre estuvo como muy frustrado por la forma en la que se estaba desarrollando el derecho acá. Era muy, yo lo sentía que era muy cuadriculado y sentía que había un espacio para crear, pero no era en el que yo estaba. Y que para hacer eso obviamente tenía que entenderlo y ahí me decido por, por hacer un máster en marketing digital. Pero obviamente eso también va de la mano con una crisis, porque uno toma una decisión de esas cuando se siente, en mi caso muy particular, yo me sentía frustrada por cómo se estaba desarrollando. Digamos que los para abogados junior son, en mi opinión, eh, ridículas. O sea, y el trabajo que desarrollaban, por ejemplo, en la experiencia de mis compañeros, de mis amigos, siendo abogados corporativos, era muy monótona y todos llegaban a decirme no puedo más, estoy cansado, esto no funciona. Y entonces, y nada, en este tema de contrato se vuelve muy monótono y rutinario. Y que Ujú. uno entonces desarrolla una habilidad y ya dice, bueno, entonces si esto es a lo que me voy a dedicar, pues no. Que uno hace esto un cierto periodo de la vida, pero si uno se va a dedicar a eso, saca el alma y estuvo. Claro, O sea, en mi opinión personal y más en mi personalidad, yo soy una persona muy inquieta y necesito como estar en constante, algo que me motive, algo que me dé chispa. Entonces, bueno, ahí escucho, tenía un amigo muy cercano que ya tiene sus buenos años y era muy, pues, mejor dicho, un mentor que yo tenía. Y entonces en eso yo contándole, y entonces él también me recomienda hacer esto. Y le digo, a mí me gustaría hacer esto. Y él me dice, precisamente eso es algo que a ti te serviría. Entonces tomo la decisión del máster, pero al otro día literalmente dentro de la página de la universidad en la que yo quería mudarme, quería tener además con esto la experiencia de vivir fuera del país, que sentía que era enriquecedora, y aquí es cuando decido que me voy a hacer el máster en marketing digital y lo hago en Valencia, lo hago en España. Entonces, pero todas esas fueron las razones por las que yo tomo la decisión de irme. No te voy a decir que pues fue una decisión que yo tomé como muy fácil, porque sí soy impulsiva, pero muchas personas me miraron como, ¿y hacer qué? O sea, ¿por qué te vas a hacer si eres abogada? No tiene sentido. Y de hecho, una de las cosas que más recuerdo cuando ya después de que había tomado la decisión, dije, me inscribí, estoy contenta, animada, eh, de un abogado importante me miró y me dijo, una abogada menos. Y llegué ese día a la casa y dije, ¿cómo así que un abogado? O sea, ¿por qué entonces tomar un rumbo diferente ya me quita el título, pues? ujú, Pero, pero sí, o sea, yo ese día, por ejemplo, ese día me senté a pensar, ¿será que lo que yo estoy haciendo sí está bien? ¿Será que...? No, dudé un momento y dije, pero ¿por qué? Y al final yo dije, que no, o sea, la que se define soy yo y si yo quiero ser una abogada que además es marketera y al final termino haciendo otra cosa y si el día de mañana me da por ser agrónomo, pues no, eso no me quita nada y a mí sí me gusta estudiar derecho, me gusta ser abogada y me gusta, pues me gustaría ejercerlo de una forma diferente, pero no tiene nada que ver con que entonces ya no voy a ser abogada. Entonces, pero esas fueron las motivaciones principales por las que lo hice Y, y y, y no me arrepiento. justamente, y justamente, no, eso está muy bien. Imagínate en donde te arrepientes después de hacerte un máster, de irte, ¿cuánto dura? ¿Como año y medio, más o menos? Sí, 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 sí. Y arrepentirte, pues no, mentiras. No, pero justamente tú tocas algo bien, bien, bien importante que es justamente como la manera en la que uno se va haciendo el perfil, ¿no? La manera en la que uno justamente va como vinculándose con ese mundo, y haciendo algo, distinto, obviamente, porque pues generalmente tú bien lo dices, o sea, uno a veces está en momentos súper críticos o una crisis o algo detonó en nosotros la toma de una decisión drástica como esa. Bueno, pues ni tan drástica, drástico dejar de litigar, por ejemplo, eso sí, dejar de hacer cosas de abogados, eso sí. De mí sí pueden decir que un abogado menos, por ejemplo. Pues a mí me parece que no, pero
porque no, pero tú tienes razón en eso, o sea, hay cosas que yo se consideraba drásticas y esa no la consideré. De hecho, una de las motivaciones fue precisamente eran las consultas que llegaban que me llegaban como abogada. Y además cómo hago esto y cómo se hace esto. Y a mí sí me interesaba mucho entender cómo funcionaba la mente de la gente que se sienta a hacer estrategias de ventas, no solamente eso, sino de estrategias ahora en el mundo digital, que me parecía muy importante. Y algo que yo siempre sentí era que los abogados poco a poco, de la forma en que nos estábamos desarrollando, pues, dije, no, pues cuando tenga 50, entonces, ¿qué voy a hacer? Claro. Si no si no estoy enterada de las nuevas tecnologías, si no sé de marketing digital, si no sé cómo funciona la gente hoy tiene un mundo impresionante, una vaina grandísima que uno no se imagina. Entonces, yo la verdad quería estar muy enterada de eso. Y bueno, yo también, ahí me omití un paso. Justo cuando estaba terminando la universidad, yo me gané una beca para irme a esa universidad en España a hacer un curso en innovación. Ujú. Y yo debo decir que cuando estaba haciendo ese curso de innovación, a mí me gustó mucho. De hecho, me sentí súper motivada. Yo sentía que esa era una de las cosas que uno podía hacer bien y dos que me gustaban. Entonces, luego recuerdo yo esa experiencia cuando estoy haciendo todo el tema de qué debería innovar en mí, qué debería estar haciendo por mí para cambiar de profesión. Y digo, no, pues entonces, esto soy buena, en esto me gusta. Y pues puedo retarme en esa parte, o sea, no tengo ni idea, o sea, hasta el momento que llegué yo al máster, el día que me metí a la primera clase, yo no tenía ni idea de temas de marketing digital, Ujú. salvo lo que veía en redes, salvo mis fotos en Instagram, pues, Sí. lo común de conocer cómo funciona medianamente un marketplace, o sea, de cosas de creativos, de marcas, eso sí lo sabía, de un poquito de propiedad intelectual, claro, Ujú. pero realmente es muy diferente cuando uno se pone en ese rol. ¿Qué me pasa a mí cuando llego a clases? Pues yo soy el bicho raro. Obviamente a la gente le parece muy extraño que yo esté haciendo ese máster, porque me encuentro solamente con publicistas, periodistas, comunicadores, diseñadores. Y bueno, hay una cosa que uno adquiere cuando estudia derecho, es que el pensamiento precisamente sí se estructura de esa manera. O sea, cuando yo llego, a mí me parecía muy gracioso que nos estaban explicando un poquito del branding, del co-branding, y mi cabeza de una vez cuando co-branding, yo, ¿me puedo explicar cuáles son? O sea, ¿cómo funciona ese contrato? ¿Cómo funciona esa colaboración? ¿Qué limitaciones hay? Pero porque mi cabeza automáticamente pensaba de esa forma, Sí. y para bien o para mal, Y cómo lo te pero para perdóname que te interrumpa. como Te quería preguntar, cuando tú entras a este tema, obviamente, imagino que para ti fue, lo que vas a decir, es un choque porque te encuentras con muchos perfiles, gente muy, o sea, literal, uno es ser el único abogado. Pero, ¿cómo te sumó? Es decir, a tu práctica profesional, porque tú bien lo decías, no has dejado de ser abogado y creo que seremos abogados hasta que nos muramos, si es que llega a pasar en algún momento. Pero, la verdad, lo único fijo que tenemos en la vida, ¿no? Pero ¿qué te ha sumado? O sea, ¿qué ha enriquecido, en qué ha enriquecido tu perfil haber hecho ese máster? Y especialmente desde que te diste cuenta de que estamos haciendo mal nosotros los abogados. Es que sabemos que tenemos muchos pecados, pero no hacemos nada al respecto para corregirlos. yo creo que nos falta mucho el hecho de colocarnos justo en el lugar del cliente y del creativo. O sea, es decir, por ejemplo, esta gente es una vaina súper divergente con nosotros. Cuando yo entro, la gente está pensando en números, otros están pensando en el diseño, dependiendo del perfil, y nosotros no, nosotros como que siempre vamos por un lado, a veces es como si el derecho fuera por un lado y los intereses de las personas fueran por otro. O sea, yo sentí que ahí chocaba mucho porque a la gente, por ejemplo, un creativo, lo último que le importa es eso. O sea, ellos llaman al abogado cuando ya tienen el problema encima realmente.
O Ujú. sea, cuando ya tiene una, por ejemplo, en web me contaban mucho cuando ya tenían, por ejemplo, correos de gente repetitivos diciendo, preguntando sobre la protección de datos o personas montándola ahí por la web o por el marketplace y que ahí sí tenían, o sea, llamaban como, no, es que necesito un abogado para que me monte bien un tema de protección de datos de mi página web. No, es que en ese momento yo decía, vale, uno, creo que vamos por dos caminos muy diferentes. Y la gente también cuando va a empezar a desarrollar un negocio, pues uno nos asesora y dos, los abogados como que a veces siento que no somos como tan empáticos en ese aspecto, como que uno no está muy interiorizado con el desarrollo de un emprendedor, ¿qué? De un empresario, y sentía que los procesos a veces no los entendemos. O sea, los contratos se redactan y se hacen, pero a veces no entendiendo la naturaleza del negocio. O sea, eso a mí, por ejemplo, porque yo decía, sí, hacemos estas cláusulas, hacemos un montón de cosas, pero el contrato, las cosas se tienen que sentar es hacer con el chico que hace el diseño, qué objeto lo haces realmente. Y allá me di cuenta de eso, porque son personas con un pensamiento supremamente diferente, su proceso creativo es una vaina que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo es el proceso creativo de estas personas, la dedicación, el tema, y a veces uno como que no tiene en cuenta ese tipo de cosas como abogado y uno lo ve ya como como otra cláusula Ujú. y las cosas creo que son un poquito más importantes. Pero yo creo que me nutrió mucho y el hecho de sentir que no me, que uno que estaba en un escenario de personas un poco también más jóvenes, cuando estaban haciendo eso, me encuentro también con muchos chicos que estaban haciendo esto, con una chica, por ejemplo, recuerdo mucho una chica de Rusia que era influencer, entonces, y era mi compañera, entonces le preguntaba a veces cosas como de eso, de cómo era ser la influencer, de cómo era su proceso para crear contenido. A mí ese tipo de cosas me nutrieron también personalmente de energía, suena chistoso porque no soy vieja, pero de energía joven, de personas que se mueven de otro mundo, porque el problema entre los abogados es que uno siempre, eh, uno entre abogados se busca, o sea, es una vaina ahí. Es como mi grupo de la universidad, está, y eso es el grupo de amigos que hice durante mucho tiempo, y es difícil que uno haga otro tipo de amigos, Ujú. como de ingenieros. Entonces, allá, por ejemplo, encontrarme con estos creativos que me pareció personalmente muy chévere en cuanto a cómo se desarrollaban sus procesos creativos, cómo se sentaban a hacer las cosas, que eran muy diferentes a la forma en la que yo lo hacía. Entonces, eso profesionalmente y personalmente me nutrió y me hizo entender la visión de las personas cuando están haciendo un negocio y de que eso debería tenerse en cuenta también en el momento en que uno no solo hace sino contratos, sino también cuando un emprendedor le llega a uno con una pregunta sobre su empresa, sobre, y ahora esto cómo lo debo adelantar, porque a nosotros, por ejemplo, aquí en la empresa, por ejemplo, cuando tenía la empresa, cuando en la empresa con mi papá, que a veces eran un montón de papeles por llenar y uno lo veía como un papeleo excesivo. Las políticas que uno tiene que hacer, por ejemplo, eran larguísimas, todo el tema de, siempre me va a llamar mucho la atención el tema de salud y seguridad en el trabajo, porque son papeles y papeles y papeles, pero que Ujú. uno realmente no le presta atención, sino que ve un tema por cumplir. Y los contratos también, los ve de una forma como leamos y si está bien, o eso es lo que ve el emprendedor. Uno, a grosso modo, lo ve bien, Ujú. pero luego es que cuando presentan los problemas, uno, ahora sí vaya y mire el contrato. ¿Y dónde guardo el contrato? Porque eso es a veces la gente no le presta mucha atención a ese tipo de cosas, sino hasta que ya, y ahora sí cómo eran los plazos, porque uno al inicio no le Ujú. parecen, uno dice, no, sí, está bien, pues yo veo esto bien, o que, no, que por ejemplo cuando no le terminan uno no pone plazos para terminar, uno pone una cláusula para terminar de forma adecuada, o con una indemnización, ese tipo de cosas, sino uno ya se ve agraviado cuando le terminan el contrato, y los creativos no por ejemplo, ellos no tenían muy claro eso. Entonces, eso a mí me parecía importante entender sus procesos porque nutrieron los míos también como abogada, porque me ponen en un papel un poco más empático. Ujú. Y no solamente me lleva a no pensar de una forma tan cuadriculada, sino esta persona puede
su pensamiento puede ir por este lado y yo tengo que también adaptarme a eso. Para mí fue eso importante. No, claro, y es que justamente eso que tocas, siento que es un tema que falta mucho, no solamente a nosotros los abogados, sino en general para entender de pronto los diversos intereses, a veces son necesarios para hacer concertaciones, yo creo que uno a veces se desgasta mucho intentando imponer la santa voluntad que tenemos todos nosotros y a veces no Mm. escuchamos no prestamos atención y creo que eso a veces también nos falta un poquito, ¿no? Sí, y además hay otra cosa que tú tocas ahí que me parece muy importante y es el hecho de que, por ejemplo, uno siempre, por ejemplo, cuando se mete en derecho, pues no sabe de derecho porque inicia una especialización en derecho comercial, luego una de derecho aduanero y después otra de derecho no sé qué, pero todo lo hacen después en derecho. Y el problema es que uno nunca tiene como esa divergencia de conceptos, de tener cómo lo hacen estas personas o la forma en que se estructuran para hacer los proyectos, un montón de cosas que creo que como profesionales, cuando uno se desarrolla en distintas áreas, pues creo que es muy nutritivo Ujú, y siempre entender cómo funcionan las demás personas en sus trabajos, en sus profesiones, es positivo para las personas, porque siempre tendemos a centrarnos en una sola área e irnos por esa línea, porque ya entré aquí y ya me fui por esto. Y salirnos de eso para entrar en otro tipo de temas y tópicos es muy difícil. total, Entonces, sí, sí, esto sí, es como importante. total. Una cosita, tú estás emprendiendo, ¿no? O sea, tú emprendiste hace poquito, si no estoy mal, vi algo de una agencia tuya. Sí, Cuéntanos un poquito sí, de qué onda con ese proyecto, qué estás haciendo ahí, por qué nace, cómo nace. vale. Este proyecto nace en la universidad realmente. Nace digamos que voluntariamente podíamos iniciar una agencia de neuromarketing como proyecto universitario. Entonces, pues obviamente de nuevo yo ahí de primeras, sí, yo, ¿por qué no? Entonces, digamos que nace inicialmente con un proyecto universitario de iniciar una agencia de neuromarketing de cero. Entonces, obviamente, volvemos a todas las herramientas de, obviamente, de hacer el canvas, de iniciemos, de proyecto, de ta, ta, ta. Nace ahí, inicialmente nace como un proyecto de neuromarketing enfocado al sector inmobiliario, pero luego ya cuando se va dejando de ser un proyecto académico, sino que ya le veo potencial y digo, pues con mis compañeros digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no le metemos a esto un poquito más y lo convertimos en otra cosa? Ujú, Entonces, lo inscribimos en el Instituto de Ideas de la universidad, que es como el centro de emprendimientos de la universidad, y ahí iniciamos como a tratar de formalizar. Entonces ya el proyecto se empieza a transformar y ya empezamos a ver todas las etapas de los proyectos que inician con una idea y luego terminan en otra y siempre que uno hace una reunión para ver hacia dónde va ahí empieza a salirle otra cosa y otra cosa y otra cosa. ujú. Entonces el proyecto inicia como una agencia de neuromarketing enfocada al sector inmobiliario y luego ya se abre como una agencia de neuromarketing en general. Ahora lo que estamos haciendo es enfocarla a todo el tema por ejemplo, de servicios, de customer service, de user experience, porque en realidad neuromarketing es una herramienta que nos ayuda a entender mucho la mente del consumidor. Es precisamente eso. Entonces, a mí me llama mucho la atención y es que en esto se puede hacer mucho más. Obviamente, como abogada, me vienen a mí todo el tema de procesos legales, de los negocios, de cómo se enfocan las cosas, por ejemplo, en temas de género, por ejemplo, este tipo de servicios que necesitan un enfoque un poco más empático y que hay muchas cosas que con neuromarketing se pueden entender porque ya estamos hablando de las emociones. Realmente esto nos ayuda a entender cuáles son las emociones y qué pasa por nosotros en, cuando estamos teniendo una experiencia con un producto o con un servicio. Entonces, la idea ya empieza a consolidarse por ese lado, de ofrecer a las empresas servicios de neuromarketing para sus sitios web, para que entiendan cómo funciona, o ya un customer, una experiencia de servicios ya de cómo lo está viviendo tu usuario, tu paciente,
tu consumidor y que ya se puedan optimizar estrategias de ventas, no solamente yendo al lado de ventas, sino también al servicio del user experience, cuando ya son temas, por ejemplo, de género, ese tipo de cosas que siento que son un poco más delicadas y que las empresas Ujú. a veces necesitan entender más cómo funcionan las personas. Entonces ya lo tenemos un poquito más hacia ese lado, pero también inicia obviamente como una empresa de marketing digital. Sí. Entonces también con todo eso, pues hacemos también temas de SEO, de redes sociales, de consultorías. Entonces el proyecto se fue formando de esa forma y se llama Reagencia y está actualmente operando entre Colombia y España. Qué bueno, oye, qué nota, qué chévere. ¿Y qué tal esa experiencia de emprender? Bueno, ya habías tenido la experiencia con tu padre, pero hacerlo tú, ¿qué tal emprender? Desafiante, desafiante, muy desafiante, porque el tema de emprender es que no solo prueba tus capacidades profesionales, sino tus capacidades personales. Porque entonces empiezas ya eso ya empieza a tocarte puntos muy sensibles dentro de ti, porque en mi caso muy particular me pone a prueba en cuanto a la determinación, constancia, disciplina, de estar motivado. O sea, ya es una vaina de, no es que no quiera hacerlo, es que debo de hacerlo, encontrar una forma de ser estructurada, de encontrar, porque obviamente si lo vemos hacia los negocios, pues uno cuando va a un trabajo, digamos que si tiene las metas las pone la empresa y uno debe cumplirlas. No, acá las metas te las tienes que poner tú, ponerte tú mismo los plazos y así mismo ejecutarlos. Ujú. Entonces, digamos que personalmente he sido muy retador porque yo soy una persona muy, eh, me considero que soy muy creativa, que me gustan mucho las cosas, que siento que avanzo, que soy ansiosa, pero eso me juega en contra porque este tipo de personalidades también, yo soy dispersa, y entonces colocarme cosas como de ser disciplinada ha sido, digamos, un reto grande, pero me ha gustado. Hay días que no te voy a mentir, hay días que digo, no sé qué estoy haciendo, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? Porque el tema es que uno no tiene como con qué vara medirse. Ajá. Digamos que cuando uno no tiene, digamos, Es la que forma de medirse, es como que en esos puntos, como que lo único que te da como brújula es un poco qué tan motivado estás, oye, si estás motivado o no estás motivado, y pues eso a veces es un indicador que te puede mentir, ¿no? es muy exactamente, exactamente, porque la motivación puede ser, o sea, lo sabemos, tú puedes tener motivación externa o motivación interna, depende de cómo tú funciones. Pero entonces aquí es donde debe entrar la disciplina y bueno, era en mi caso muy personal, no de mis talones de Aquiles. Entonces, digamos que ya ponerme la determinación de hacer las cosas, las tareas, ponérmelas, organizarme, ser de determinada forma, fue un desafío para mí que me ha gustado, pero no he tenido que hay momentos en los que digo, escoge otra, porque, porque yo preciso. Está bien, Pero Rela, me ya gustó está mucho y cansada. sobre exacto, jefe, estoy cansada. Estoy cansada, jefe. Pero deja cosas muy bonitas, o sea, realmente deja cosas muy bonitas la experiencia. En, la, en febrero estuve en España también estuve en la universidad dándole clase a los chicos que estaban contándoles también toda la experiencia de la agencia, a los chicos que están en la nueva versión de la clase, porque digamos que de todas las agencias que salieron, nosotros éramos las únicas que continuamos con el proyecto. Ajá. Lo llevamos allá y conseguimos clientes. Además, pues nosotros realmente salimos a mansalva a conseguir clientes en España porque literalmente se fue tocando puertas y preguntándole, mire, estos son nuestros servicios y queríamos saber si le interesan. Y afortunadamente una empresa en España creyó en nosotras y bueno, nos abrió la puerta. ¿Son Pero eso, todas pues mujeres en el fue equipo de difícil. trabajo? Éramos solo mujeres, sí, solo mujeres y iniciamos un equipo grande, pero con el tiempo, pues Que hay hizo este gente que efecto pierde la más fe. pequeño. No solamente que pierden la fe, sino que obviamente emprender no está como en el chip de todo el mundo y sus proyectos Ajá. personales son muy diferentes. Entonces,
pues habían otros que decían, pues sí, muy chévere el proyecto, pero mi interés está en ser otra cosa. O sea, en ese aspecto, no, a mí me gustaría trabajar para otra compañía o etcétera. Entonces, digamos que ese chip de emprender es complicadito porque no a todo el mundo le suena, porque además esto es de mucha paciencia, de mucha dedicación. Entonces, y además como el proyecto apenas se estaba formando, literalmente eso es de colocarle un granito todos los días a ver si funciona o qué va a Ujú. hacer, qué va a pasar. Pues como el proyecto también depende exclusivamente de nosotras, pues uno a veces tiene mucho, pues por ahí es aparece, ahí se aparece el síndrome del impostor, todas las dudas, la desconfianza, y pues eso siempre afecta. ¿Y cómo luchas con eso? O sea, Entonces, te aparecen esas cosas y tú cómo la bandeas, Miche? ¿Cómo te bandeas tú esa es con eso? difícil, eso es difícil porque yo soy una persona que se da duro, ¿sabes? O sea, mi autoexigencia es bien alta, entonces cuando digo tirarme hate, me la tiro con todo el hate. Pero en un punto ya desarrollé la habilidad y digo, bueno, basta. Suficiente. De ponerle el alto ahí sí me divido en mis personalidades, a la Kimberly autoexigente, loca, y le digo, no, basta, basta porque, y muchas gracias porque me llevas hasta a mejorar, a ser mejor, a ponerme estos estándares, pero llegó un punto donde digo, no, listo. Y vuelvo a reenfocarme y vuelvo a trabajar mucho en la confianza. Tuve que trabajar mucho en la confianza, no solamente en mí, sino en la confianza en los proyectos, en las personas con las que trabajo, en cómo se van dando las cosas, un poquito de confiar en la vida, un poquito de soltar las cosas que no puedo controlar y trato de llevarlo de esa manera. Hay veces que me funciona muy bien, hay otras veces lo pienso y me demoro un poquito más de salir de ese círculo de Ujú. overthinking, pero bueno, en un punto ya vuelvo. Esos son mis procesos personales que personalmente momentos en los que cuestan y en otros momentos donde digo, o sea, me llega el pensativo y hago así, te fuiste, listo, o sea, no pasó nada. Pero eso depende de la época, del momento, del mes, de todo. Pero lo he llevado de esa manera, confiando y confiando y confiando. Oye, súper interesante, Kimberly, pero me gustaría de pronto para ir terminando, digamos, en cada episodio de Charla Legal, pues hay un espacio para enviar mensajes. Sé que has pasado por muchas situaciones que te han hecho, te han puesto de frente la innovación, te han puesto de frente que pues hay que ser un abogado o abogados que tengan otro tipo de habilidades o que estén dispuestos a aprender otro tipo de habilidades, a ser a veces disciplinado en otras asignaturas o áreas, ¿no? Como puede ser el emprendimiento, como puede ser esa empatía, como puede ser este otro tipo de habilidades que hay que entrenar y que hay que aprender también, ¿no? Este, y me gustaría que aprovecharas este espacio para enviar un mensaje, el que tú quieras, la verdad. Este espacio pues es tuyo, te lo dejo para que pues lo puedas aprovechar. Pues, sobre todo, y ahí me puedo hablar a mi yo del pasado y sobre todo, no sé si se identifiquen, pero es mucho de pensar, porque en ese momento yo pensaba mucho de qué voy a hacer, si lo que estoy haciendo está bien, el hecho de que no esté ejerciendo de la forma correcta o el hecho de que, por ejemplo, no quiera litigar de esto o en este aspecto. Uno, invitarlos a que si sienten eso de que no, que de pronto derecho no fue o derecho no es como lo están haciendo ahora o si están aburridos en la forma en la que lo están haciendo o están ejerciendo la carrera. Uno, decirles que no es la única forma y que el hecho de que les digan que quieran hacer una cosa diferente no les quita lo que ya hicieron. O sea, tener un camino nuevo, arriesgarse, no significa que uno entonces ya todo lo que hizo no valió. Por el contrario, siento que es muy valioso que uno se anime a ese tipo de cosas, porque es muy raro que realmente uno se anime a hacer una cosa diferente y sobre una carrera tan tradicional, que te dicen exactamente cómo debe ser, un abogado debe vestirse bien, un abogado debe hablar de esta forma, si tú no hablas con estos términos, entonces, ¿qué estás haciendo?
No, creo que eso no nos da espacio para hacer las cosas de manera diferente y también nos vuelve inseguros entonces sobre lo que somos. Entonces, Ujú. uno es decirles que confíen en lo que les dice, no sé, el alma, el cuerpo, ustedes mismos. Si lo quieren hacer de otra forma, se puede, y que sigan ese instinto, porque al fin y al cabo eso no, nadie va a decir, o sea, a mí me dijeron que estaba mal, que yo iba a ser una abogada menos, que entonces me iba a dedicar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? Entonces, este proceso siempre lo lleva a uno a escenarios que no se imaginaba que iba a tener y precisamente se trata de eso, que lo lleve a esos lugares que uno no se imaginó en los que iba a estar. A ver, si hace 5 años me hubiesen dicho que Jordan Rojas me iba a invitar a un podcast, pues hubiese dicho, ¿por qué? Pero bueno, eso tiene mucho sentido ahora. Entonces, hacer las cosas diferente y seguir los instintos y lo que uno también quiere, uno no tiene que ser, entonces porque se dedicó a ser abogado, entonces tienen que entonces vestirse con traje todos los días y hacer las mismas cosas de todo el mundo porque es de esa manera. No, yo creo y considero que entre más diferentes seamos, entre más cosas le pongamos ahí sí, entre más cosas se le pone a la sopa mejor. Entonces, confiar en esos procesos y que eso no está mal, que está muy bien y que precisamente de que estos espacios cada vez se están abriendo más para las personas que de pronto nos parecen buenas ideas de hacer cosas que a todo el mundo no, y que entonces ahí nos vamos igual encontrando por el camino. No se Sí. sientan que lo están haciendo mal, que confíen y que no solamente eso, sino que disfruten el proceso. Y pues nada, eso me parecería como lo más importante y lo que, por ejemplo, yo he rescatado más de mi proceso. No, qué bueno. Y de hecho creo que es un mensaje que nos sirve a todos porque justamente a veces, y siempre lo he dicho, no sé por qué la juventud ahora quiere resultados tan ya, tan inmediatos y uno a veces le pierde las ganas a disfrutar los procesos, a realmente reflexionar a veces desde desde donde empecé, donde estoy ahora, y obviamente De uno esperar se con me olvida ansias. mucho. Claro, y a veces es bueno recordarlo. Yo siento que sí, a veces tienen la oportunidad de echar una reflexión sobre quiénes fueron y dónde están ahora. Ojalá sea un lugar donde les guste estar. Y si no, pues miremos a ver qué hacemos para salir de esa situación, porque creo que podemos controlar lo que somos, ¿no? Me gustaría, ¿dónde te pueden escribir? Antes de ya despedirnos, ¿dónde te pueden escribir? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden contactar la agencia? Mecho, déjanos tus redes, Mecho, para que te puedan cómo hablar. Bueno, les dejo, me imagino que en el capítulo les dejaré las redes, pero me pueden escribir en el Instagram de R, es ragencia.blc, agencia de neuromarketing, R agencia, en agencia de neuromarketing, también me encuentran en LinkedIn, aparezco en todas partes como Kimberly Cárdenas, y en mi Instagram también me pueden seguir, no es ningún problema, yo encantada. Kimberly Cárdenas.7. Entonces, nada, por ahí también me pueden escribir, por LinkedIn también como Kimberly Cárdenas. Entonces, nada, por ahí súper, mejor dicho, a la expectativa de espera, de encontrar. Buenísimo, no, pues Kimberly, de verdad, mil y mil gracias por aceptar la invitación, por regalarme este tiempo tan valioso a mí y al público de Charla Legal y pues qué nota siempre, pues las puertas abiertas para cuando quieras volver. No, súper encantada, honor de verdad que me haces tú, que me invitaste, muy contenta de poder participar en estos espacios y nada, pues muy chévere que ahora podamos hacer todo esto, de encontrarnos aquí casi a los abogados no abogados o a los abogados con ganas de más. Entonces, nada, muy chévere y espero que todos los que hayan escuchado esto les haya gustado. Claro que sí. Y pues a mi público de Charla Legal, de verdad quiero darle las gracias por llegar hasta acá, por escucharse este episodio hasta el final. Saben que todos los lunes a las 7 p.m. hora colombiana, pilas, hora colombiana, estamos lanzando un episodio nuevo
con una invitada o invitado diferente, bien interesante, una temática nueva, cosas que estamos explorando, ya se están dando cuenta ustedes. Y pues nada, la invitación es a seguirnos encontrando todos los lunes, 7 p.m. hora colombiana, con un episodio nuevo. Y pues nada, nos vemos pronto. Chao, chao.